esto nos permitirá visualizar y sobre todo recuperar lo que propiamente vamos a consolidar en el entregable Transformando el Mundo Virtual, que corresponde a la unidad 3, competencias, habilidades digitales del siglo XXI, correspondiente a la segunda parte, considerando que esto lo vamos a conformar en la cuarta semana de actividades, ¿ok? Esto sí es muy importante que tengamos este referente, que estamos haciendo con anticipación esta exposición, identificación de elementos, para que ustedes puedan con tiempo conformar, desarrollar esta estructura, ¿ok? Eh, ¿Qué elementos son los que vamos a estar recuperando muy particularmente? Pues ya técnicamente, entrando en la cuarta semana de actividades, estaremos a más allá de la mitad de la conformación de la materia, recordando que son 7 semanas de aprendizaje. Con este proyecto es identificar dentro de nuestra comunidad aquellas necesidades que consideramos esenciales o posiblemente con nuestras, si no es en nuestra comunidad, bueno, puede ser también con algunos elementos que hayamos identificado en el área laboral o igualmente con nuestros hijos o con dentro de la escuela, ¿no? Propiamente de nuestros hijos, bueno, identificar tal vez algunos aspectos o elementos que pudiéramos identificar y vertir particularmente, ¿ok? ¿Por qué estos 2 proyectos o estas 2 actividades entregables tienen la intención de conformar muy particularmente la identificación de estas actividades académicas? Bueno, porque a partir de propiamente de esta conformación, de esta integración a la modalidad en línea, ustedes deberán de establecer y sobre todo de conformar una redacción, una argumentación dando seguimiento y atendiendo aspectos esenciales que les permitan narrar, describir, argumentar, sustentar una idea, ¿ok? La, la actividad propiamente entregable Transformando el Mundo Virtual nos dará la oportunidad justo de diseñar ese proyecto que contribuya en la sociedad vinculado al área digital y sobre todo generando esta parte de inclusión y sobre todo el sustento ético, ¿ok? Esto tiene en consideración los contenidos que propiamente estaremos analizando en la segunda parte de la unidad 3 y tiene ese referente que nos permitirá tener un alcance muy particular. Nuevamente les recuerdo que esta actividad tendrá que ser llevada a cabo muy particularmente en, aquí lo podemos ver, en la cuarta semana, ¿no? No es necesario adelantar la actividad, pero si nosotros deseamos proceder a la entrega, sí es necesario considerar que esta actividad esté bien sustentada acorde a los elementos que estaremos compartiendo el día de hoy porque no existirán segundos intentos, ¿ok? Entonces, sí es de suma importancia considerar estos atributos y en consecuencia aplicarlos, ¿ok? Esto relacionado con el tiempo, posiblemente el día de hoy solamente analicemos esta referencia del entregable Transformando el Mundo Virtual y el día de mañana realicemos la identificación de la siguiente actividad entregable. Ahorita van a visualizar justo el por qué, ¿ok? Es uno de los desarrollos tal vez más a profundidad, ya que uno de los propósitos esenciales es analizar esas competencias y habilidades digitales del siglo XXI y en consecuencia llevar a cabo este reconocimiento de necesidad. Mi comunidad, ¿qué necesita? ¿Qué he identificado? ¿Qué he podido recuperar? O dentro de mi propio ámbito profesional, tal vez yo he podido recuperar tal vez algunas situaciones que en determinado momento nos hacen referencia a la carencia de tecnología o a la falta de identificación de la, eh, digamos, de la seguridad cibernética, en fin, ¿ok? Y en este caso, la intención justo será conformar
este recorrido. Ahora recordemos que, como ya lo mencionamos, esta actividad tendrá vinculación con la cuarta semana y por ello también es importante no omitir u olvidar la actividad quiz Ciudadanos Digitales Responsables, que estará durante esa misma cuarta semana. Para ello será necesario llevar a cabo la identificación de la unidad 3, segunda parte, para que tengamos, primero que nada, un antecedente, un referente y sobre todo también la identificación y sobre todo el análisis de estos contenidos que nos darán ese sustento. ¿Qué sustento? La ética e impacto social, ciudadanía cívica digital, valor a la diversidad, responsabilidad e impacto social y sobre todo lo que conforma propiamente las materias ILAB. Las materias ILAB son las materias de habilidades profesionales que ustedes tendrán propiamente aquí en la institución. Lo que nos detona o lo que nos permite identificarnos como linces, generando proyectos innovadores, estableciendo una visión muy diferente y sobre todo enfocándonos a observar nuestro entorno, generando respuestas necesarias y sobre todo con un propósito de generar una responsabilidad social. ¿Ok? Ahora, dentro de este mismo desarrollo, ya habíamos mencionado, los contenidos serán detonantes y con ello, bueno, vamos a poder desarrollar habilidades de ciudadanía cívica digital, compartiendo los derechos y responsabilidades de los individuos dentro de este entorno digital, participando de manera activa, ética en la sociedad en línea. ¿Cuántas veces no hemos identificado tal vez que alguien, ¿no? Dio clic en un enlace y, bueno, tuvo una situación de virus o tuvo una situación de que obviamente al momento de darle clic tuvo tal vez alguna situación de extorsión? ¿Ok? Bueno, la seguridad cibernética es muy importante considerarla, sobre todo partiendo del punto o la premisa de la ética y el impacto social. Estos dilemas éticos más comunes incluyen la privacidad de datos, la difusión de desinformación y sobre todo el ciberacoso. ¿Ok? Estos elementos son de suma importancia y nos darán tal vez un punto de partida para detonar o conformar tal vez algún proyecto que dé justo respuesta a esas necesidades, que en determinado momento nos apoye en generar una ciudadanía cívica digital, generando una definición de la ciudadanía cívica digital, estableciendo tal vez posibles derechos y responsabilidades dentro del entorno digital y en consecuencia generar ejemplos de participación cívica en línea. ¿Ok? Uno de los una de las sugerencias o recomendaciones o propiamente ejemplo que yo comparto es las personas que tal vez pueden llegar a ser más vulnerables, que en este caso son nuestros adultos mayores, en donde al tener un dispositivo móvil, actualmente con internet, tienen digamos, pueden llegar a caer en situaciones de robo de identidad o de extorsión o igualmente de que propiamente tengan una situación que ponga en riesgo su estabilidad económica. ¿Ok? Entonces, dentro de ese punto de vista, si nosotros enfocamos esta visualización, podemos considerar tal vez como punto de partida ese adulto mayor. Maestra, no, yo no estoy interesada en ese aspecto. A mí me interesan tal vez dentro de mi ámbito laboral, tengo compañeros que no saben utilizar la tecnología y quiero implementar o conformar tal vez alguna propuesta que permita tal vez el manejo de algún soporte o que en determinado momento puedan emplear de mejor manera algún recurso digital. Adelante, ¿ok? Aquí el elemento clave es justo dar la posibilidad u oportunidad de implementar particularmente, primero la relación con la tecnología, dar un apoyo muy particular a un sector y específicamente proporcionar ese aprendizaje o brindar ese conocimiento para tener ese tipo
soporte o de resguardo. Valorar la diversidad también tiene uno de los grandes referentes. En este caso hablamos de la importancia de la diversidad en los entornos digitales, los desafíos de la diversidad en línea y sobre todo aquellas estrategias que nos permitan promover la inclusión en espacios digitales. ¿Ok? Uno de los principales elementos relacionados con nuestros principios justo es la inclusión dentro de este desarrollo y particularmente eh, el poder transformador de la educación. ¿Ok? Entonces, también aquí empezamos a relacionar o conjuntar algunas acciones que nos den la posibilidad de ir implementando elementos que nos den respuesta. ¿Ok? Uno de los atributos más importantes será justamente cómo nosotros vinculamos la responsabilidad social e impacto social, generando un concepto que deje huella, una huella digital, un impacto en las acciones en línea dentro de este proceso de la sociedad y justo generando ejemplos de uso responsable de la tecnología para el cambio social. ¿Ok? Aquí dependerá del proyecto, eso es muy importante, ahorita lo vamos a analizar a profundidad. Estos son contenidos que estarán identificando en la unidad 3, segunda parte. Y algo que hacía referencia o alusión son las materias SciLab. Las materias SciLab son una propuesta innovadora relacionada con la conformación y creación de una propuesta que nos permita contemplar o visualizar las necesidades de nuestro entorno para profundizar en ellas y sobre todo impactar de manera significativa en las mejoras, ¿ok? En un mejor proyecto, en un mejor modelo, en sensibilizarnos y visualizar al otro como un sujeto que obviamente tiene necesidades particulares y en muchas de las ocasiones también posicionarnos en su situación. ¿Ok? Una de las primeras materias que tendrán en iLab será empatía para resolver, misma que nos dará la oportunidad de tener identificación simplemente desde el punto de vista de lo que es el ocupar lentes, ¿no? Yo, si ocupo lentes, ¿qué limitantes puedo llegar a tener, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también empezar a tener una relación o vinculación con ese pequeño elemento, ¿no? Ese pequeño elemento que tal vez para ustedes, para aquellos más bien, para aquellos que no ocupen lentes, yo ocupo lentes, digamos, pudiera ser, bueno, no pasa nada, se ocupan lentes, se los ponen y listo, ¿no? Bueno, existen muchas más cosas dentro de ese elemento de los lentes, ¿no? Pues tenerlos limpios, ¿no? El peso, que sean unos buenos lentes, ¿no? El sol, ahorita con el calor, anteriormente con la pandemia, pues, la cuestión del cubrebocas, en fin, ¿no? Eso, bueno, ya lo visualizarán en su materia, pero uno de los propósitos justos será cómo nosotros apoyamos o generamos productos que beneficien a ese sujeto que ocupa lentes, ¿ok? También en relación a lo que es iLab, hablamos también de elementos de visualizar la importancia, por ejemplo, de la basura, ¿no? ¿Cuánta basura producimos al día, no? Y en este caso, bueno, muchas de estas situaciones nos permitirán también plantearnos, ¿no? O tener otra visión de lo que tal vez en determinado momento no contemplábamos, ¿no? Aquí ya empezamos a tener como estos acercamientos, ¿no? Esta parte de sensibilidad. Otro de los referentes será el agua, ¿no? Algunos de nosotros tenemos situaciones de escasez de agua, ¿no? En ciertos sitios, lugares, ¿no? Eh, no todos, pero sí algunos tenemos, bueno, tienen justo ese tipo de situaciones y qué implementar, qué acciones desarrollar para que en determinado momento, bueno, pudiéramos tener
respuesta de las autoridades o que en determinado momento, bueno, también visualizar, si nosotros tenemos ese beneficio, cuidar el agua, ¿no? Porque también entramos en otros terrenos. Esta es la conformación de materias SciLab que van a tener, como mencionaba, empatía para resolver, solucionar para cambiar, transformar para impactar, diseñar para compartir, integrar para masificar, resolver para escalar, ¿ok? Como lo pueden observar, tiene una intención justo de posicionar o identificar al sujeto para poder atender o resolver su necesidad. Una vez teniendo una solución, poder cambiar esa situación que puede llegar a enfrentar, generando una transformación que impacte a ese individuo, diseñando y compartiendo, generando una socialización en donde podamos integrar a cada individuo para poder masificar y tener justo un esquema que nos permita resolver para implementar a nivel mundial, ¿no? O sea, no visualizarlo solamente desde un punto de vista local, claramente va a haber un progreso, ¿no? En empatía para resolver será muy local, muy de nuestro espacio, por decirlo de alguna manera, y poco a poco vamos a ir escalando, ¿no? Generando una visualización ya a gran escala, ¿ok? Ahora, ¿por qué es tan importante tener esta consideración de las materias SciLab? Bueno, porque justo uno de los grandes referentes de este entregable es un parteaguas de lo que podremos llegar a desarrollar en estas materias. En este caso, el entregable Transformando el Mundo Digital nos dará esa posibilidad. Tenemos que acceder a la unidad 3 de la segunda parte, competencias y habilidades digitales del siglo XXI, dar clic en el entregable Transformando el Mundo Virtual, en donde vamos a seleccionar o dar clic en el título de la actividad para poder visualizar o ingresar a las instrucciones. Aquí quiero hacer un comentario. Muchos me han escrito de que la presentación no se visualiza. Ojo, chicos, la presentación es una guía que nos permite observar o identificar la información, pero su responsabilidad es acceder en plataforma a la actividad y llevar a cabo la lectura de las instrucciones, ¿ok? En donde yo visualizo, ¿no? Ingreso a mi actividad, leo las instrucciones, identifico el instrumento de evaluación, accedo a las páginas que se comparten dentro de la plataforma, ¿ok? En muchas de las ocasiones, tal vez podamos llegar a tener algunas ligas vinculadas a la presentación y puede ser que alguna liga ya no esté actualizada, ¿ok? Por ello, sí es necesario considerar la visualización de la información dentro de la propia plataforma para dar continuidad a este recorrido, ¿ok? Marco Antonio, adelante. Hola maestra, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Disculpe, aquí en esta parte, para poder tener lo que es la evaluación de la parte 2 de la unidad 3, eh, donde dice rúbrica de calificación del lado derecho, Ujú. ahí en esa parte nosotros dando clic en el elemento azul señalado, Sí, nos da lo que usted y cómo lo va a querer. es correcto. Bueno, más que cómo lo voy a querer, ahorita yo lo voy a compartir, Marco Antonio, Ajá, pero el proceso, la conformación de evaluación será a partir de la rúbrica de evaluación, ¿ok? Ahorita, aquí, por ejemplo, en la rúbrica no menciona extensión o no menciona particularidades que ahorita voy a detonar, pero sí da una composición de hasta qué grado. Un elemento preciso de este instrumento de evaluación es que es una rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Me voy a adelantar un poquito. Una rúbrica de evaluación es un instrumento que nos permite identificar eh, el nivel de desempeño del estudiante, ¿ok? Este elemento es un esquema que nos permitirá visualizar si es excelente, bueno, regular o insuficiente. ¿Ok? En donde tenemos los criterios que vamos a considerar: propósito del proyecto, público objetivo común y comunidad, estrategias para promover el respeto, ética y la ciudadanía digital y el plan de evaluación. ¿Ok?
Esos elementos propiamente son los que integra específicamente la actividad, ¿ok? Yo, estudiante, yo necesito generar la identificación de la primer columna, ¿ok? En donde tenga todos estos elementos que necesito identificar y sobre todo conformar o describir, definir. Esto aquí nos dice muy particularmente el verbo en acción, ¿no? Define. Nos dice acá abajo, describe. Nuevamente nos dice, describe y finalmente nos hace alusión a lo que es el componente de proporcionar un plan adecuado relacionado claramente con la propuesta, ¿ok? Ahora, ojo, esta visualización, Marco, y creo que va para allá la pregunta, esta visualización es algo que yo puedo compartir con ustedes, pero ustedes van a verlo en forma de cascada, es decir, lo van a visualizar dándole clic en este apartado, lo van a visualizar hacia abajo, en donde tenga el primer elemento y excelente, bueno, regular, insuficiente, ¿ok? Y en ese sentido, ustedes van a poder apreciar o considerar estos elementos. Ahorita lo que yo voy a compartir son sugerencias, recomendaciones y específicamente esos verbos en acción, cómo los vamos a aplicar, porque lastimosamente en muchas de las ocasiones solamente quieren vertir un renglón en cada una de las preguntas y esto no es así, porque hablamos de un proyecto que requiere una descripción, una justificación y una intención del por qué. Adelante, Marco. Ok, maestra, en esa parte sí, sí ya me quedó claro, gracias. La otra parte es, ahora con respecto a lo que me comenta, entonces nosotros tendríamos que hacer en sí el escrito de tal proyecto para poderlo mandar con usted como en PDF. Es correcto. Ahorita voy para allá, Marco. Ah, ok, maestra, entonces sería todo, le agradezco mucho. A ti. Gracias. Dentro de esta estructura, ¿qué otros elementos vamos a identificar? Bueno, una vez que hayamos tenido esta recuperación, nuevamente les hago énfasis, por favor, leer las instrucciones en su plataforma de enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Porque claramente estas imágenes solamente nos permiten el saber dónde encontrar la información. Su deber y responsabilidad como estudiantes es acceder e ingresar en la plataforma que está 24/7 para ustedes. Haciendo alusión a esta reflexión, bueno, es importante considerar que la intención de este proyecto que proporciona la Universidad del Valle de México es que ustedes conformen y sobre todo empecemos a analizar e identificar los principios y valores, esto acorde a lo que ya habíamos mencionado, unidad 1, unidad 2 y unidad 3, para desarrollar esta propuesta de inclusión y ética en entornos virtuales, generando justo una intención hacia un sector de la comunidad que requiera este apoyo, esta ayuda, ¿no? Y sobre todo que generemos una innovación muy particular. Estas son las instrucciones que ustedes van a poder visualizar en este apartado de aquí. Tal cual, si nosotros queremos dar respuesta a cada elemento, muy puntualmente lo podemos hacer con este esquema, ¿ok? Porque el primer rubro será descripción del proyecto, en donde nosotros tendremos que generar atención a estas preguntas. ¿Cómo voy a tener la posibilidad de responder a qué puedo diseñar que fomente la inclusión y la diversidad en entornos virtuales? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Aquí están los verbos en acción. Tengo que definir, ¿ok? Tengo que definir claramente el propósito del proyecto y las acciones comunitarias, tomando en cuenta la filosofía institucional y el ADN del INSE, ¿ok? Al mismo tiempo, tengo que especificar los objetivos del proyecto para generar justo los resultados esperados, es decir, el alcance que pretendemos desarrollar en esta propuesta y describir particularmente a qué público va dirigido. Ojo,
Muchas de las ocasiones siempre establecen o integran público general. En este tipo de proyectos sí tenemos que ser muy cuidadosos a qué público va dirigido, porque no podemos generalizar. ¿Por qué? Porque sería muy, digamos, inalcanzable, ¿no? En este caso, abarcar a cada una de las generaciones para desarrollar, digamos, innovaciones tecnológicas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Lo que habíamos mencionado ejemplo, las aplicaciones móviles, ¿no? No va a ser lo mismo proporcionar o compartir aplicaciones móviles para un estudiante de bachillerato, para un adulto mayor o para un adulto. No, claro que sí es igual, maestra. No, porque al adulto mayor lo tienes que implementar en la descarga de la aplicación, ¿no? Por ejemplo, en el conocimiento del celular, en muchas de las ocasiones. En el caso del adulto, puede ser una intención de aplicaciones más bien laborales, ¿no? Y en el caso del estudiante en bachillerato, tal vez es para la organización de sus estudios, ¿ok? Entonces, aquí tengamos justo como esta identificación a quién va dirigido. Igualmente, si yo voy a dirigir estos esfuerzos específicamente, me ha tocado estudiantes que me dicen, es que quiero implementar una aplicación para mis estudiantes de primero de primaria. Adelante, ¿ok? Sí se puede, pero sí tenemos que enfocarlo en qué edades, ¿no? A qué edades va dirigido, con qué intención, la suma y la resta. Perfecto, ¿no? Y vemos la aplicación o incrementar el vocabulario. Adelante, ¿ok? Entonces, aquí, como les menciono, dependerá de ustedes. Esto puede ser una, pero también hablamos de seguridad cibernética, la cuestión del bullying, también hicimos alusión, por ejemplo, a implementar otro tipo de proyectos que sean más vinculados hacia el respeto, la integridad, ¿no? Los valores que marca o determina la institución, por supuesto. Una vez teniendo esos elementos claros, sí es necesario considerar, primero que nada, una argumentación al dar respuesta a cada una de estas preguntas. Relacionadas con las actividades y estrategias, tendrán una vinculación estrecha con la descripción del proyecto. ¿Por qué? Porque a partir de nuestra propuesta, nosotros generaremos esa estrategia que promueva y que permita el alcance de ese propósito que queremos alcanzar, describiendo las estrategias que se van a implementar para promover la ciudadanía cívica digital y la inclusión en entornos virtuales. En conjunto con ello, para incluir el cronograma que permita la implementación de las actividades. Lo que les mencionaba del adulto mayor, si yo quiero tener esta vinculación a ese adulto mayor sobre el uso de la tecnología y que no le roben su identidad con el uso del dispositivo móvil, bueno, primero una plática mm, ¿cómo se podría decir? De sensibilización en el uso de la tecnología, del cuidado y el uso de la tecnología. En la siguiente, tal vez un taller en donde generemos posibles eh, preguntas o debates relacionadas con situaciones reales que han enfrentado otras personas con el robo de identidad. ¿Ok? Y este tipo de elementos, obviamente, necesitaremos un tiempo determinado, ¿no? Ciertas acciones. ¿Cómo yo voy a medir el alcance de visualizar este tipo de elementos? Bueno, tal vez al final con un instrumento de evaluación, en impacto y evaluación, en donde yo pueda sondear qué tanto aprendieron esos adultos o generar tal vez una evaluación final, una evaluación de salida para saber si comprendimos tal vez los principales referentes o elementos que conciernen en esta intención, ¿no? ¿Cómo puedo asegurarme del proyecto? Bueno, en este caso, como les mencionaba, puede ser un plan de evaluación,
puede ser la recopilación de una encuesta o igualmente tener en consideración tal vez algún tipo de actividad que permita valorar o asegurar o resguardar el conocimiento adquirido, ¿ok? Aquí, como les menciono, dependerá mucho del sujeto en el cual nosotros estemos contemplando o visualizando ese alcance. ¿De qué se trata la actividad? Bueno, en este caso, hablando del mundo digital, claramente puede llegar a ser abrumador, pero nuestra propia experiencia de vida nos da esa fortaleza de poder generar y resolver situaciones reales, aplicando nuestra sabiduría dentro del mundo virtual. En este caso hablamos desde elementos tan sencillos como videollamadas familiares hasta trámites gubernamentales. No, cada elemento, ¿no?, que nosotros construyamos o identifiquemos será un detonante para un alcance, para un propósito, ¿ok? Estos mismos elementos que ahorita voy a compartir son ciertas preguntas que podemos generar para poder resolver o integrar esos elementos que acabamos de mencionar. El propósito de nuestro proyecto en cuanto a qué problema específico queremos resolver de nuestra comunidad, cómo podemos generar esta vinculación de los valores personales con lo que representa ser estudiante VM, conectar con el con el proyecto los resultados del ADN INSEE en cuanto a nuestras fortalezas, los objetivos en cuanto a resultados esperados, y en este caso, estas preguntas, digamos que son detonantes para que nosotros empecemos a identificar. A partir de nuestra experiencia puede cambiar el mundo digital. Vamos a reflexionar. Piensa en tu experiencia. ¿Qué situaciones has vivido donde la falta de inclusión o el respeto afectó a alguien? Observar tu entorno. ¿Conoces a personas que se sientan perdidas o excluidas en el mundo digital? Conectar con tus valores. ¿Qué principios han guiado tu vida para poder aplicarse online, ¿no? Y a partir de esos elementos, nosotros podemos empezar a identificar tal vez situaciones, contextos que pudiéramos conformar o desarrollar en este propósito. Las preguntas, aquí son las estrategias y actividades. Ojo, las preguntas son puntos de partida para argumentar. Son elementos que posiblemente puedan ayudarnos a conformar esta estructura. Estrategias y actividades, ¿cómo voy a hacer la diferencia? Vamos a preguntarnos, desde mi experiencia, ¿qué métodos he visto que funcionan para enseñar y que ayudan a otros? Videos, podcasts, esquemas, infografías, etcétera. Considerando la tecnología, ¿qué herramientas digitales ya conoces y podrías aprender fácilmente? ¿Ok? Pensando en tus tiempos, ¿qué es realista considerando tus otras responsabilidades? En muchas de las ocasiones justo decimos, bueno, es que es demasiada información. Entonces, bueno, vamos a precisar, vamos a identificar como estos elementos muy particulares que nos den la posibilidad de tener un tanto de más contexto o panorama de lo que pretendemos alcanzar, ¿ok? Si nos damos cuenta, estas preguntas lo que nos permitirán es cuestionarnos relacionada con cada uno de los puntos. Estrategias principales, ¿cómo vamos a promover el respeto dentro de esta ética online vinculada a nuestro proyecto? Ojo, todo esto es vinculado a nuestra propuesta. Si nosotros respondemos las preguntas sin tener en consideración la propuesta inicial que yo pretendo alcanzar, no vamos a tener una respuesta real y no vamos a generar una estructura que permita desarrollar nuestro proyecto, ¿ok? ¿Qué actividades específicas vamos a realizar? Lo que ya les mencionaba, seguimos con el ejemplo del adulto mayor. Bueno, yo necesito que escuche la plática de sensibilización, necesito que lleve su dispositivo móvil, necesito que genere tal vez algún tipo de diagnóstico para saber mm, qué, qué tan vulnerable es, ¿no?
dentro de estos elementos de la tecnología, ¿no? En donde tal vez hacemos un forms, un cuestionario, en donde podamos establecer como simulación, ¿no? De que le dé clic en ciertos elementos y bueno, qué tan probable es que sea vulnerable al robo de información, por ejemplo, ¿no? Ese mismo test, generar modificaciones para que al final, después del curso, después del taller, después de la plática de sensibilización, bueno, tengamos nuevos resultados y que no lleguen a tener este tipo de incidencias, por ejemplo, ¿ok? Visualicen un proyecto pequeño, vamos iniciando, solamente la narrativa de lo que pretendemos alcanzar con este proyecto, ¿ok? El plan de trabajo será acorde a lo que es el proyecto paso a paso. Un ejemplo sencillo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, generando justo elementos que permitan tener una intención o una identificación, ¿ok? Lo que ya mencionábamos, ¿no? La plática de sensibilización, tal vez 2 o 3 horas de taller, ¿no? En donde también tengamos tal vez algún debate, ¿no? Alguna conferencia tipo debate y finalmente la evaluación, ¿ok? Entonces, poco a poco ustedes van a ir identificando o considerando esos elementos. Impacto y evaluación, muchos no lo contemplan como un elemento fundamental dentro de este proyecto, pero sí es muy importante ya que el impacto y evaluación nos da justo la identificación de cómo sabré que he marcado la diferencia. A partir de considerar nuestra propia experiencia midiendo el éxito de esta propuesta, cómo has evaluado el éxito en otros proyectos de tu vida, métodos sencillos, qué formas simples podrías usar para saber si tu proyecto funciona. ¿Qué respuesta tuvimos? ¿Qué beneficios podemos llegar a alcanzar dentro de este propósito? ¿Ok? ¿Cómo mi proyecto va a impactar en la convivencia o en la vida de otra persona? ¿Ok? Y a partir de ahí establecer tal vez algunos referentes que den posibilidades de a futuro, ¿no? Desarrollarse tal vez ya a mayor profundidad, ¿ok? Eh, Aquí también tiene mucho que ver, por ejemplo, más allá de evaluaciones, tal vez la creación de contenidos, ¿no? Em, la implementación pues, de la del propio uso de la tecnología, ¿no? En caso de que hagamos la ocupación de esta tecnología, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tener conciencia de ello. Ahora, haciendo alusión a las inquietudes de Marco, ideas para inspirarnos. Si nos sentimos abrumados por respecto a la tecnología, podemos considerar proyectos simples, talleres de navegación segura para adultos mayores en nuestra colonia, grupos de WhatsApp para combatir noticias falsas, círculos de apoyo para padres sobre redes sociales y adolescentes, ¿ok? Si tenemos un poco de más experiencia, si tal vez somos un tanto más innovadores en la tecnología, mentorías para emprendedores en redes sociales, campañas contra el ciberbullying en comunidades, plataformas de intercambio de servicios vecinales, ¿ok? Entonces, esto, como les menciono, dependerá mucho de nuestro entorno, de nuestro contexto, ¿ok? Qué tan familiarizados estemos con la tecnología, qué necesidades tenga mi comunidad, ¿no? Para ello también es importante revisar las páginas que se vinculan dentro de la propia instrucción de la actividad, esta promoción ciudadana digital, en donde podemos visualizar esta información y también contamos con mm, recursos para inclusión en entornos virtuales, ¿ok? Entonces, aquí también nos dan ejemplos de qué podemos implementar, cómo lo podemos relacionar o conjuntar con esta intención, ¿no? Con este propósito.
Una vez que tengamos el documento en extenso, que sería en un documento en Word, en donde generemos la estructura, la carcasa de esta estructura, vamos a tener el documento para poder adjuntarlo. Es necesario adjuntar el documento en PDF y establecer el envío. Recuerden dar clic en enviar y confirmar el envío, ¿ok? Para que en todo caso tengamos justo el viaje o la transportación hacia lo que es el apartado de calificaciones y contemos con este resguardo, ¿ok? El instrumento de evaluación nos va a indicar puntualmente qué puntuación es la que podemos llegar a alcanzar o identificar dentro de este recorrido para desarrollar justo esta intención, ¿ok? Nuevamente, propósitos del proyecto es el punto número 1, ¿ok? Descripción del proyecto. En el punto número 2, público, objetivo y comunidad, es este chiquitito que vemos aquí, ¿ok? Tal vez por eso no te cuadran las cuentas, Marco, ¿ok? Es este chiquito. ¿Hacia quién vamos dirigidos? Este otro que vemos aquí de estrategias para promover respeto, ética y ciudadanía digital es este de acá, estrategias. Y finalmente la evaluación y el impacto será el último indicador, ¿ok? Entonces, visualicemos, ¿no? Aquí está, plan de evaluación, ¿ok? Entonces, importante, el propósito del proyecto y una parte muy pequeña, que es el público dirigido, será el que me determine también si tengo ese punto a favor, ¿ok? Por eso es tan importante tener claridad a quién va dirigido este proyecto, ¿ok? Listo. Recordemos nuevamente que nosotros tenemos esa experiencia. Recordemos que ya hemos enfrentado retos y que tal vez posiblemente también hemos apoyado a otras personas a incorporarse en la tecnología. A partir de la identificación del mundo digital, nosotros podemos apoyar a esas personas con nuestra sabiduría, con nuestros valores sólidos y generando esa experiencia de vida. Tu proyecto puede cambiar vidas, empezando por la tuya, ¿ok? Seamos innovadores, creativos, visionarios, ¿ok? Y a partir de esos referentes, nosotros podemos ir construyendo y conformando elementos que den posibilidades infinitas, ¿ok? No sé si hasta aquí tuviéramos alguna duda o inquietud en particular. Adelante, Jessica. Buenas noches, maestra. ¿Me escucha? Sí, bien fuerte y claro, adelante. Gracias. Tengo una duda. Entonces, los criterios a evaluar, que es el cuadro o la tabla que nos estaba mostrando hace unos segundos, eh, conforme a los requisitos que vayamos cumpliendo, es conforme se va a evaluar. Sin Es embargo, correcto. bueno, mi duda es, ¿puede haber que en un aspecto te califiquen con el excelente y en el otro aspecto, en el punto número 3, por ejemplo, te califique con la evaluación más baja, por ejemplo? Por supuesto, Um, por supuesto. ok. Si tú no Entonces, tienes el componente de estrategias, de manera ujú, automática, no se considera ese atributo. Yo les marco la columna de excelente para que siempre contemplen esta columna, ¿ok? Pero vamos a hacer un ejemplo acorde a tu comunicación. Tenemos ujú, claridad del propósito del proyecto y lo hemos compartido sin problema alguno, ¿no? Tenemos 3 puntos. En claro, el público objetivo mencionamos que es general, ¿no? Que tenemos un grupo general, pero que no detalla a profundidad estos atributos, ¿ok? ok, Normalmente
las estrategias sí las llegan a brindar, sí las llegan a compartir, tal vez en pequeña escala. Aquí, por ejemplo, en las estrategias lo que llega a faltarles es el cronograma de actividades. Ok. Y en el que se olvidan siempre es la evaluación, ¿no? O sea, no comparten una evaluación. Solamente dicen, como salió muy bien el proyecto, no se evaluó. Ok. Cualquier proyecto se tiene que valorar, o evaluar para saber si funcionó o no, si tuvo un alcance o no. Entonces, si vamos contando, ¿no? Tenemos 3 puntos, tenemos punto 7, 1 punto. ¿Cuánto tuvimos de calificación? 4.7. ¿Ok? De 7.5. No, 4.7. Aquí están Ah, 3 sí, puntos, pero 1 punto y punto 7. ¿Cuánto tuvimos de calificación? 4.7. Pero en el encuadre esa evaluación vale 7.5. Ah, claro, correcto. Ok, ya entendí. Perfecto, Jessica. Perfecto, maestra. Gracias. No, al contrario, gracias. ¿Dudas, inquietudes? Les agradezco su atención, su disposición a estos espacios de conocimiento, y sobre todo valoro su compromiso y dedicación. Mucho aplauso exclusivo de la Universidad del Valle de México por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Campus Online.